Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, yo soy Patti de la Rosa y estás aquí en tu programa Realidad Cuántica, en nuestra casa ZBR TV Online. Bienvenidos. El día de hoy te he preparado un programa en donde vamos a hablar acerca de la realidad virtual y la verdad. ¿Qué es realmente la verdad? ¿En qué estás enfocando tu atención? ¿En la realidad virtual o en la verdad? ¿Y cuál es la vida que realmente quieres vivir? ¿La virtual o la real? Interesante. Desde que nacemos, yo te comentaba en otros programas que nacemos con un mensaje, que nacemos y empezamos a adquirir información. El mensaje que nosotros traemos es el mensaje de nuestra vida. Y a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo información a través de nuestros padres, nuestros hermanos, los amigos, los maestros, en fin. Nosotros venimos con un cierto paquete de información y esa información es la que vamos a requerir. Y todo lo demás que estamos adquiriendo son puntos de distorsión. Ese viendo o percibiendo es el reflejo de esa luz que entra por nuestros ojos y de ahí va al cerebro. Y entonces lo que vemos muchas veces, o más bien todas las veces, no es el objeto real, es un reflejo de ese objeto. Y, por ejemplo, hay cosas que tú no te percatas que existen hasta que alguien te señala que está ahí. Lo podemos ver en imágenes, en fotos. Menciona cierta parte de la historia que los indígenas en México no vieron las caravanas de Cristóbal Colón, en América no vieron las caravanas de Cristóbal Colón hasta que ya estaban muy cerca y que pudieron haberlo visto a lo lejos. ¿Por qué no las vieron? Porque era un objeto que su cerebro no reconocía y lo confundió con el paisaje. Entonces, así como eso, muchas cosas no nos percatamos hasta que alguien nos señala que está ahí o hasta que la vemos repetidamente y entonces llega un momento en que nos llama la atención. ¿Has visto esos juegos que, por ejemplo, Buscando a Willy, donde está lleno de imágenes, de personas, de colores? Y entonces no lo ves hasta que centras tu atención, reconoces la figura de Willy y la empiezas a buscar. Algo así sucede cuando nosotros estamos generando una realidad virtual, estamos viendo el reflejo de un objeto. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la luz llega al objeto y la refleja, entonces es como un espejo. ¿Cuál es la diferencia? Que detrás del espejo, si fuera un espejo, detrás del espejo no hay nada, está el reflejo, pero detrás de nuestros ojos está nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro están almacenadas experiencias, gratas o no, acerca de una realidad, de un entorno. Y cada objeto que nosotros vemos reflejado, le vamos asignando un significado. Si nosotros describimos, por ejemplo, un lápiz, pues podemos describir lo que es un objeto que nos sirve para escribir, que se puede borrar, que a veces es cilíndrico, a veces es hexagonal, que viene de colores, etcétera. Y entonces lo vamos describiendo con base en el conocimiento que hemos adquirido acerca de ese objeto. ¿Qué pasa en nuestra vida y sobre todo en las relaciones interpersonales? Nos estamos espejeando. Hay muchas corrientes, muchas teorías, muchas culturas que hablan acerca de los espejos en la vida. ¿A qué se refiere? Es esa persona que tienes frente a ti y que te está reflejando algo de lo que tú eres o de lo que tú tienes o de lo que tú no quieres ver o no te das cuenta, y ahí está. Por eso son tan importantes las relaciones interpersonales, porque es una manera en donde si ponemos mucha atención vamos a tener un crecimiento personal. Finalmente,
el único que va a vivir tu vida eres tú, ¿cierto? Ok. Entonces, en ese espejo que estamos reflejando algo, y si nosotros nos atrevemos a verlo como un espejo, y si yo critico a alguien que está despeinada, y entonces eso quiere decir que a mí me molesta eso, y a lo mejor me molesta eso porque yo la mayoría de las veces ando despeinada y quisiera andar peinada, por ejemplo, ¿no? Pero así cosas muy importantes que van a marcar una diferencia en nuestra vida con las personas y en nuestra propia vida, en nuestro propio sentir con nosotros mismos. Porque bueno, la realidad virtual no solo la generamos con las personas, la generamos con nosotros mismos. ¿Qué conceptos, qué definiciones tengo yo de mí? ¿Son mías realmente? ¿Es una conclusión a la que yo he llegado por mis propios recursos, por mis propios medios? ¿O ha sido una información que me han dicho desde que era pequeña? Ajá. ¿Cómo me veían mis papás? ¿Qué me decían? ¿Qué lugar ocupo en la familia? ¿Qué representaba yo para mis hermanos y cómo me hacía sentir eso? ¿Qué reconocimiento o no reconocimiento obtenía de mis tíos, de mis primos, de mis maestros? Y más adelante de mis jefes, de mis compañeros de trabajo, de mi pareja, de mis hijos. Entonces toda esa información queda grabada en nuestro cerebro. Y al final, tal vez la conclusión que yo tengo de mí no soy yo. Y tal vez esa información que yo he venido grabando, lejos de apoyarme a vivir una vida plena y feliz, la estoy utilizando para dañarme. ¿Te suena por ahí? Esta parte es bien importante. ¿Hasta dónde es virtual y hasta dónde es la verdad? Cuando tú te miras en tu espejo, ¿qué ves? Eso que ves no eres tú. Tú eres mucho más que eso. El reflejo que tú ves es resultado de la información que has venido teniendo. Y por ejemplo, la moda, ¿no? Antes, ¿cuál era la definición de belleza? Pues eran personas llenitas, opulentas o de cabello largo, y conforme ha pasado el tiempo, ese prototipo de belleza ha ido cambiando. ¿Significa que las mujeres de antes no eran bellas? No. ¿Significa que las mujeres de hoy son más bellas que las que van a estar mañana? Tampoco. Solamente es un paradigma, solamente es una realidad virtual, que en ese momento es la información que se está vertiendo y que yo la hago propia. Y entonces empiezo a definirme a mí con base en esa información que está en el espacio en ese momento. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo identificar qué es verdad? La verdad no requiere ser defendida. La verdad está por arriba de todas las definiciones. ¿Has oído ese dicho de que la verdad siempre sale a la luz? Eso es real. Una verdad no se requiere defender, no requiere, incluso ni siquiera requiere ser reconocida porque ya es verdad. La reconozca o no, es una verdad. Y también te comentaba en alguna ocasión un ejemplo de la ley de la gravedad. Existe. Tú puedes conocerla o no, pero existe. Tú puedes usarla a tu favor o no, pero existe. Si tú sueltas un objeto en esta gravedad, el objeto va a caer, inevitablemente, porque es una ley. Algo similar es con la verdad. La verdad existe, la creas o no. Y todo lo que está alrededor de la verdad es una realidad virtual. ¿Qué pasa cuando empezamos a friccionar con las personas?
si nosotros ponemos atención en qué es exactamente eso que me está molestando. Y yo veo a la otra persona como un espejo, voy a empezar a darme cuenta de la realidad que yo estoy creando con base en un evento o con esa persona. Y entonces tendré la oportunidad de elegir si continúo con esa situación o puedo hacer algo para cambiarlo. Esto es algo bien interesante porque también has escuchado que el poder está en ti. Eso también es verdad. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué el poder está en ti, está en mí, está en cada uno de nosotros? Porque esa energía, esa fuerza, ese poder, se la estamos otorgando a un objeto o a una persona cuando nosotros creamos una definición de esa persona, de ese objeto y lo creemos. Puede ser algo ridículo, puede ser algo que me favorezca. Los seres humanos siempre estamos generando historias. Historias de un evento, historias de un objeto. Y esas historias pueden apoyarnos o no. Eso depende del poder que tú le des a esa historia y de lo que elijas. Si va a ser una historia que te apoye o va a ser una historia que no te apoye. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, los hermanos. Pensemos en hermanos gemelos idénticos. Tienen los mismos papás y que viven las mismas circunstancias. Y uno de los gemelos, si conoces un núcleo familiar así, uno de los gemelos se comporta totalmente diferente y el otro. ¿Por qué? Por ese poder individual de poderle asignarle un valor a un evento, a un objeto, a una persona. Y entonces van creando su propia historia. Aunque son gemelos idénticos, viven en el mismo núcleo familiar, en teoría tienen todo igual, menos la forma en la que están procesando la información, el sentido y el significado que le da a cada vivencia y a cada objeto. Entonces, bueno, si eso pasa con los gemelos idénticos, ¿qué podrá pasar con el resto de las personas? Es exactamente lo mismo. Cuando yo le doy un significado a un evento, a un objeto, a una persona, estoy depositando ahí mi poder, mi fe, mi creencia. Y entonces mi vida va a ir siendo resultado de esa información, de ese sistema de creencias que yo he ido generando. En un inicio, pues lo adquiero de mi entorno inmediato, familia, escuela, amigos. Pero llega un punto en donde ya yo misma estoy generando esa información y haciéndola válida. No significa que sea verdad, solo que yo he elegido darle ese significado. Hay personas que tropiezan, se caen y lloran. Y hay personas que se tropiezan, se caen, a lo mejor lloran, a lo mejor no, pero tardan menos tiempo en levantarse. Es la misma historia, la elección es diferente. Ahí radica nuestro poder. Nuestro poder radica en la elección que tomamos ante un evento, ante una situación. Nuestro poder radica en qué significado le estamos dando a las cosas. Otro ejemplo. Terminamos una relación. Yo puedo creer que, terminar una relación duele. Pero yo puedo creer que entre más me duela es porque más la quise. O yo puedo creer que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. O yo puedo creer que
Fue una relación linda mientras duró y ya no había nada más que hacer ahí y lo mejor fue terminar. El significado que yo le dé al evento va a depender solamente de mí, de mi sistema de creencias y lo que yo elija en ese momento. Ahí radica nuestro poder. Ahora yo te comentaba algo, cada uno de nosotros, cada una de las personas va elaborando su propia historia. Generamos cuentos acerca de papá, acerca de mamá, acerca de los hermanos, acerca de las experiencias. Eso que yo genero, esas historias, no necesariamente son verdad. Sin embargo, es mi verdad. Es la información que yo voy a estar usando para crear mi realidad virtual. Yo puedo tener un concepto de mamá y poder decir que hubo algo que me lastimó o que hubo algo que disfrutó o que hay un reclamo para mamá o que hubo eventos en donde yo me sentí, bueno, súper bien, la más amada, la más querida, en fin. Y sin embargo, si tuviéramos oportunidad de preguntarle a mi mamá, ella daría una versión completamente diferente. Porque ella va creando también un personaje sobre mí. Y así con cada una de las personas. Yo genero una historia, yo genero un personaje, lo armo de mi pareja. Y seguramente mi pareja genera una historia de mí que si la intercambiáramos, a lo mejor no necesariamente tiene que ver conmigo. Tiene que ver más con la percepción que yo tengo de él, con las expectativas que yo tengo de él, con la experiencia que he tenido en otras relaciones, con mi convivencia con papá. Pero es de mí, de la información que yo tengo, más que de lo que él es. Y si nosotros pudiéramos entrar a ver la película de nuestra vida, siendo nosotros el personaje principal, pues nos sentiríamos muy a gusto, seguramente estuviéramos asintiendo con la cabeza todo el tiempo porque justamente es nuestra película. Es como nosotros vemos a los personajes, es como yo me veo a mí misma. Pero si yo entrara a ver la película de mi mamá, donde mi mamá es la protagonista, seguramente pensaría que eso no es verdad. Porque como ve mi mamá al mundo, es diferente a como yo lo veo. Como mi mamá ve el personaje de mi papá o de mis hermanos, seguramente es diferente a como yo lo veo, como yo lo percibo. Y si entrara a ver la película de mi pareja, sería algo muy similar. Entonces yo ahí vería cómo él o ella me ve. Y yo diría, ay caray, esa no soy yo, o ese no soy yo. ¿Qué expectativas se está generando de mí? No, es que eso no. Me ve diferente a como yo me veo. Muchas veces yo le decía a mis hijos, si tú te vieras con los ojos con los que yo te veo, y en ese momento estaban pequeños, en ese momento como que se desconcertaban. ¿Por qué les decía eso? Porque a lo mejor había un evento en donde ellos no pensaban que pudieran superar, pero que yo sí creía en eso. A eso me refiero. Cuando cada quien ve la película a su manera, son los mismos personajes, son las mismas escenas, pero cada quien representa, le da unas características especiales a los personajes secundarios cuando el personaje principal soy yo. Y dime si no, cuando has tenido alguna discusión con alguien o cuando has tenido un acuerdo con alguien y después lo comentan, ¿qué ocurre? ¿Es exactamente como tú lo pensaste? Seguramente no.
porque vamos creando esa expectativa o esa realidad con base en mi experiencia. Entonces volvamos a lo de los espejos. Si en la vida estoy encontrando diferentes espejos, esa información que vierten ni me están atacando, ni me están reconociendo, ni me están promoviendo, no son ellos. Es el reflejo que yo tengo de mí. Y también ahí es donde radica el poder, porque si yo empiezo a cambiar ese concepto que yo tengo de mí mismo o de mí misma, ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar a reflejar en todos mis espejos. ¿Alguna vez ha ocurrido en tu vida que tomas conciencia de algo, de un evento, trabajas ese punto en ti y entonces como que sientes que toda la gente te ve diferente, te trata diferente, a lo mejor es el mismo trabajo, la misma gente, la misma escuela, pero algo cambió? Y no fue hacia afuera, fuiste tú. Ese es el poder que tenemos. Cuando empezamos a darnos cuenta y a trabajar en nosotros mismos, podemos generar cambios que probablemente en ese momento ni siquiera te imaginas. Lo que sí puede suceder que es, pues mejorar las relaciones si es lo que tú eliges. A lo mejor que puedes generar, tener un mejor ingreso. ¿Cuáles son los paradigmas que hemos creado y que se han ido rompiendo? ¿No? Que para poder tener un ingreso hay que estudiar, hay que trabajar muy duro, Y tú le preguntas a los chicos de ahora, en donde ya hay un home office, y entonces ya no requieren estar un tiempo en oficina trabajando para obtener un ingreso. Ya lo pueden hacer desde casa. Y a lo mejor ya no son jornadas de 40 horas a la semana. A lo mejor pueden optimizar sus tiempos y hacerlo en mucho menos tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a romper esos paradigmas, porque nunca fueron verdad. Solamente eligieron diferente. Hay oportunidades diferentes y empezaron a crear cosas diferentes. Y lo mismo puede ocurrir contigo y con tu vida. En el momento en el que dejas de tomarte las cosas de manera personal, pudiera ser un primer paso para percatarte de cuáles son las áreas en donde tú pudieras hacer elecciones diferentes. Y tal vez cambiar esa vida, esa realidad virtual, a otra realidad virtual, ¿sí? Pero esta otra realidad virtual es una que te apoya, es una donde te sientes bien, es una donde disfrutas, es una donde te sientes feliz. El mismo evento, diferentes maneras de abordarlo o de verlo, de sentirlo y por lo tanto de proyectarlo. Esta parte de la proyección también es muy importante. Yo te comentaba de los símbolos. Nosotros le vamos dando un significado a cada símbolo que vemos. Un árbol le podemos llamar árbol. Y tú me entiendes cuando digo árbol a qué me refiero, porque seguramente estás hablando el mismo idioma que yo y estamos de acuerdo en que esa figura le podemos llamar árbol. Y entonces, como hay un acuerdo de significado, entonces nos entendemos y podemos entonces darle esta proyección. Sin embargo, yo pudiera crear el cuento de que el árbol es maligno, porque si ponemos un columpio ahí y la gente se sube y la rama no aguanta y se rompe, la gente se puede lastimar. Y entonces ese árbol es maligno. Y empiezo a correr el rumor de que el árbol es maligno. Y entonces hay que destruir el árbol antes de que el árbol dañe a alguien. ¿Sí me explico? Con esta historia lo que yo te quiero mostrar
es la manera en cómo vamos empezando a distorsionar la verdad y generamos una realidad alterna, una realidad virtual. Y entre más personas estén de acuerdo en eso, pues va tomando más poder. Es algo similar lo que pasa con la información no oficial, entre paréntesis, chisme, ¿no? Empezamos a generar una reputación de alguien que no es verdad, pero empezamos a crearla y lo compartimos con alguien y no, ya te diste cuenta, y entonces una persona que ni siquiera había puesto foco en eso dice, pues sí, sí es cierto, y entonces ya no es una, ya son dos, y luego generan otro y entonces ya lo hacen expansivo y después dicen, no, es que todo mundo sabe y todo mundo dice y todo mundo ve ese señalamiento. Uh-huh. Aunque nunca ha existido, ya se empieza a generar. Eso es parte del poder que tenemos y de cómo lo usamos en nuestra contra. ¿Qué pasa si todo ese poder lo utilizáramos a nuestro favor? Si empezáramos a crear historias que nos apoyan. Teníamos aquí a Víctor Arconada, el constelador, y él comentaba, por ejemplo, cuando hay un padre ausente, pudiera el hijo o la hija responsabilizar a ese evento de una serie de vivencias o de fracasos. Sin embargo, también pudiera usar eso y decir gracias, porque no estuviste en mi vida y gracias a eso tampoco estuviste interfiriendo en mi vida, ¿sí? ¿Cuántas personas se quejan de su papá? ¿No? ¿Y cuántas personas no tienen a su papá y también se quejan? Con esto, observa cómo las historias que nosotros nos contamos pudieran apoyarnos o no. ¿A qué le estás poniendo tu atención? En la historia. ¿A las cosas que te apoyan o a las cosas que no te apoyan? Créeme que la energía que gastas es muy similar, pero los resultados pueden ser muy diferentes. Cuando tú inviertes tu atención, tu energía en las cosas que te apoyan, por ejemplo, en esta parte del papá ausente o del papá presente, si tu papá está presente, independientemente de cómo sea tu papá, cada una de las experiencias las empiezas a utilizar a tu favor, te vas a disparar a otro nivel de vida. Y si tu papá está ausente y tú empiezas a usar esa ausencia, ese reflejo a tu favor, lo mismo va a ocurrir. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros, de las elecciones que tomemos y de que elijamos poder ver esos reflejos como eso, como un reflejo de mí, a lo mejor de lo que yo no quiero ver o de lo que no alcanzo a ver. Y entonces, lejos de juzgar al otro, estaría agradecida porque se ha puesto enfrente de mí como mi espejo para poder ver eso y entonces yo tomar una elección, si quiero trabajarlo o si no quiero trabajarlo, y entonces continúo en el juicio, en la crítica, generando historias que no me apoyan. Es una elección, es tu poder personal y tú sabes a quién se lo das o dónde lo pones. Mi invitación es para que lo empieces a utilizar a tu favor y cuéntame si algo cambia en tu vida. Ahora, ¿qué pasa con la verdad? Yo te comentaba, la verdad está por arriba de todo. No requiere que la defendamos, no requiere que luchemos por la verdad, no requiere que... nada.
La verdad es. Y las cosas que son, son. Las quiera ver o no las quiera ver. Cuando tú generas enojo por algún evento, pregúntate, ¿esto es resultado de mi realidad virtual o es la verdad? Generalmente es parte de la realidad virtual, porque la verdad existe y no existe para dañarte. Existe para que te des cuenta de la persona que eres, del potencial que tienes y que tu camino puede ser en total facilidad. Puedes elegir ser feliz con papá, sin papá o a pesar del papá, con mamá, sin mamá o a pesar de la mamá, casada, no casada, o aunque, si me explico, no depende de tu estado civil, no depende si eres hombre o mujer, no depende del lugar que ocupas en tu familia, depende de ti y de las elecciones que tú tomes. Y entonces, caray, ya la bolita está en mi cancha. ¿Y ahora qué hago? No, requiero ser responsable y eso tampoco está muy lindo. Y no lo sientes tan lindo por toda la historia y por toda pues sí, toda la historia que has venido viviendo, teniendo, viendo. Pero esa plataforma de responsabilidad es en donde se encuentra tu felicidad. Se siente ligero cuando, dime si no, cuando hay una mentira, por muy pequeña que sea, y empiezas a mentir con la mamá. Oye mamá, ya me voy a la escuela. Y resulta que no te vas a la escuela, que te fuiste de pinta. Pero alguien te vio o no te vio. Pero tú ya traes eso, que es una mentirilla. Y entonces, a lo mejor un comentario que hace la mamá que no tiene nada que ver con que te fuiste de pinta, pero tú sientes, ay no, y si ya se dio cuenta, y si no sé qué, y entonces empiezas a crear historia de la historia. Y empiezas a generar ese distanciamiento, no con tu mamá, contigo. Porque una parte de ti sabe que ocurrió y otra parte de ti está trabajando, invirtiendo energía en encubrirlo. Pero ¿qué pasa cuando dices la verdad? A lo mejor te duele, a lo mejor sientes pena, a lo mejor piensas que la consecuencia va a ser tremenda y a lo mejor sí, la consecuencia es tremenda. Pero una vez que dices la verdad, dime si no te sientes más ligero, independientemente de la consecuencia. Esta semana aprendí algo. Una persona me dice, ¿sabes, Pati? Mi mamá me decía que cuando requiera tomar una decisión, tome aquella que me brinde paz. Hoy te la comparto. Si vas a tomar una decisión, siéntelo. En Access le llamamos ligero pesado. ¿Cómo va a ser tu vida después de tomar esta decisión? Ligera o pesada. Y sentir la energía. Tú puedes sensar la energía y sentirla. La sientes cuando percibes que alguien no está diciendo la verdad. La sientes cuando vas caminando y de repente percibes que no te debes de ir por ahí. Es algo similar. Tú tienes esa capacidad de sentirlo y lo puedes ir incrementando. Hay diferentes programas que te pueden apoyar a regresar a tu sensibilidad, a regresar a esta parte, a incrementar tu percepción. Entonces, si vas a tomar una decisión, percibe qué es lo que te va a brindar paz.
y después elige. Y si eliges en conciencia, va a ser mucho más ligero que si prefieres no mirar la otra parte. Esa es parte de tu verdad. En cuanto a las relaciones interpersonales, he recibido varios mensajes y te comento. Quiero aprovechar este espacio para mandar saludos a Venezuela, a Colombia, a Costa Rica, a Sonora, a Monterrey, al Estado de México, a Guadalajara, a Jalisco en general, Nayarit, Colima. Han estado escribiendo de diferentes partes de la República y de Sudamérica para preguntar esta parte o comentarme su experiencia. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales? ¿Realmente son tan difíciles? La relación más difícil que pudiéramos tener es con nosotros mismos, y todo lo demás es un reflejo de eso. En el programa anterior hablábamos del amor propio al amor infinito, y de eso es parte, continuación este programa. Cuando nosotros empezamos a generar esta realidad virtual que no nos apoya, vamos en contra de nosotros mismos. Una vez que nos percatamos y empezamos a trabajar en nosotros, es como vamos a empezar a proyectar hacia afuera. La verdad está ahí. Yo te decía que el sol llega y los objetos reflejan esa luz. El sol llega a nosotros y reflejamos esa luz hacia los demás. El cómo vea yo ese reflejo depende de mí. Y depende de lo que pasa por mis ojos y llega a mi cerebro. Cuando tomo conciencia de eso es cuando puedo darle un giro y cambiar a mi favor. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente lo utilizamos en nuestra contra. Ese ha sido el programa que hemos adquirido y hoy tienes la información para hacer algo diferente si así lo eliges. Quiero comentarte que esta semana, que ha sido de sesiones de intercambio, ha sido maravillosa. Me han pedido que la vuelva a hacer. Más adelante les voy a dar información, la voy a agendar nuevamente. Les agradezco infinitamente que nos estén viendo detrás de sus dispositivos y que compartan los enlaces, porque gracias a eso este programa se ha hecho expansivo no solo a Querétaro ni a México, sino a otras partes del mundo. Muchas gracias por compartirlo y les mando un saludo y les informo también que las fechas en Cúcuta se extienden a octubre también. Entonces Colombia, Venezuela, vamos a estar por allá a finales de octubre. El próximo programa les paso fechas. Y en septiembre, que ya es la próxima semana, se celebra el 10 de septiembre el Día de Sensibilización del Suicidio por parte de la OMS. Y Access solicita a todos los facilitadores y practicantes que un día, ese día 10, abran sesiones gratuitas para apoyar la sensibilización a este evento que es el suicidio. En mi caso personal, abro mi agenda de septiembre para sesiones gratuitas. Contáctenme a través del WhatsApp 44 24 71 21 79 y búsquenme en las redes sociales como Patricia de la Rosa o de la Rosa Wellness. Los dejo por hoy. Muchas gracias por estar en este programa. Y recuerden, nos vemos el siguiente lunes a las 8 de la noche aquí en nuestra casa ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión.